10 a las 10. Así que sí, ya bajó el volumen. Vamos a comenzar con un tema. Se viene Semana Santa y vamos a hablar si en realidad este mito de que tener relaciones sexuales en Semana Santa es un pecado. ¡Ay, no! Así que comenzamos ya mismo con un feriado. No le toquen esa tecla. No le toquen como el presidente de la República. Así que hoy vamos a hablar de esas cosillas que pensamos que están mal y que lo hacemos porque pensamos que están mal. O sea, tenemos pero como en verdad que están deliciosas. Sí, como que esta atracción de lo prohibido. Hoy vamos a hablar de eso y con lo primero que vamos a hablar es con esto que se creía hace muchos años antes, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos nos decían que la época de Semana Santa era una época en donde decididamente no se podía hacer nada de lo que estaba estipulado como pecado. Y una de las cosas que estaba estipulado como pecado era tener relaciones sexuales. Encuentros si tú, carnales. pecador, tenías relaciones sexuales en la Semana Santa, te convertías en pescado. No. ¿Te convertías en pescado? No. ¿O era Sí, cuando te te quedabas bañabas? pegado. Cuando te comías carne. Cuando comías carne. Perdón, cuando A te ver. bañabas te convertías en pescado. Ya, Y cuando comías carne. Cuando comías carne te convertías en burro. En buey. En burro, sí. A ver, voy a preguntarle al ChatGPT porque en En realidad vaca muerta ustedes te convertías. no les creo a ustedes nada. No, en Nada. serio. ¿Tú sabes, Cami, cuáles eran estos mitos? No, es que la Cami es joven todavía. Pero verás, te cuento, en la época de nosotros, cuando éramos chiquititos, nuestros padres y nuestros abuelos, que eran recontra curuchupa, imagínate en la sierra qué curuchupas deben haber sido. En la sierra tenían unos santos grandísimos y en Semana Santa te tenían ahí sentado rezando el Santo Rosario. No, y después, y la procesión. Y la ¿Sí te llevaron alguna vez a procesión no, yo me quedaba satánica? dormida. Qué denso que es eso. Así se veían. Ay, todos ahí latigándose y latigando. tontos y ¿Has visto dolor. esa que ya se meten mucho en el personaje y que ya le comienzan a darle, pero con Le dan saña al como que pobre fuera Jesús? mismo, Oye, no es el man, usted, señor, no es guardia. Mira, una de las cosas que pasaba era que tu mamita, tu papito, tu tía, tu abuela, siempre te decían que hay cosas que no puedes hacer en Semana Santa. Yo me acuerdo muy claro que en Semana Santa no podíamos ni alzar el volumen de la música. Antes no había, como ahora YouTube, sino habían radios, ¿no? Claro. Entonces no podías alzar el volumen de la música porque eso era pecado y el pecado te llevaba algo. Si comías carne, te convertías en burro, según lo que yo sé. Si te bañabas, porque no te... O sea, ibas a estar apestando todos los días. Si te bañabas, te convertías en pescado. Y etcétera, etcétera. Y había un punto ahí específico que no podías tener relaciones sexuales en Semana Verás, Santa. mi A ver. fuente- Lo que pasa es que era la abstinencia. O sea, dentro de todas esas creencias, bueno, pues loquísimas. Cuando tenías sexo te quedabas pegado. Ya es, o sea, verás, Mentira, el no güey, bañarse, mentira. no podías clavar, cortar, No, ni tampoco no, martillar, tampoco podías hacer ruido alto, ni tampoco mucha música, no podías trabajar en exceso, tampoco limpiar, no podías ni pelear, ni enojarte, ni tampoco regañarle a nadie, no podías vestirte de rojo y no podías salir después de las 3 de la tarde y sobre todo, abstinencia de carne roja y abstinencia Y de- sexual. Y abstinencia carnal. Y abstinencia Mira, carnal. voy a leer un mensaje de una usuaria. No le creas. ¿Por qué le Ella crees? que Una vivió. usuaria que ella vivió en carne propia Ese todo pegamiento. lo que está. Cuando comías Hasta carne, ahora pegada, ¿no? cuando comías carne era que comías el cuerpo de Cristo. Claro, claro. Te Pegada. decían, estás De comiendo la Christopher, Cristo. pero bandida. No, pegada al huevo. Cuando te bañabas, ¿Qué? cuando te bañabas te convertías en pescado. Ya. Cuando tenías sexo, aquí es hacer el Sexo. amor, por favor. Hacer el amor. Cuando hacías el amor, El encontronazo. te quedabas pegado. Mentira. No podías güey. correr ni podías hablar duro. Sí, esto pasaba. Ucha, yo me. Oye, ahorita es que- lo dices, Esa de que se me- quedaban pegados no. Oye, es que es. imagínate, es que Es que imagínate. yo creo que es por lugares. Es que ponte a los perros cuando se quedan pegados les botan agua. Y vos pegado en Semana Santa y te botan agua y te haces pescado. Oye, y era Oye, tanta. ¿cómo? ¿No? ¿Por dónde? Y era tanta la psicosis que yo me acuerdo que era pequeña, pues cuando habían todas estas cosas. A mí me daba miedo bañarme. O sea, yo tocaba y decía, Diosito, solo me siento sucia, solo y me bañaba, pero rapidísimo y salía, ¿no? Pero te daba Dios, miedo. me siento sucia. ¿A qué hora te conviertes Después en de ese pescado? pegamiento. ¿A qué hora te conviertes en pescado? Pero hoy vamos a hablar de mitos. Olías nomás a pescado, pero no te convertías en de mitos pescado. que en realidad formaron parte de nuestra crianza y que ahora todavía tenemos y no nos permite disfrutar de una buena sexualidad. Bueno, por lo que les quiero decir es que en Semana Santa, si tienes relaciones sexuales, no pasa nada. Los moteles, es más, pasan a full en Semana Claro, Santa. es feriado. Es feriado. Así Feriado. que ese mito Y está verás que descartado. comen carne ajena. Claro. Oye, Claro. pero es que también, Ni o su sea, propia la, carne, o sea. la cuestión, o sea, de lo que era, pues, y chuta, sin caer en debates ni en cuestiones ahí religiosos ni nada, pero hace muchos años
O sea, como que bueno, esa crisis de fe que ha venido atravesando las iglesias por sus mismas cuestiones de sus líderes que han estado en cosas raras, etcétera, etcétera. Pero ya no es como que es imposición que había antes, por ejemplo, hasta nuestra edad, hasta nuestra época, sí era como que es imposición, ponte de ir a la misa, de las cuestiones estas de los sacramentos, que es la comunión, todas estas cuestiones. Entonces, si éramos como que más apegados de ese sentido, entonces como que nos llegaba más, o podíamos ser como que también objeto de esas manipulaciones, por así decirlo, en cierto modo. Cuando alguien nos impone una creencia limitante, siempre hay una certeza de lo que pasaba. ¿Cuál era su certeza de que pasaba? Mi mamá lo decía. Claro. Y lo que diga mi mamá es ley. Porque si no era ley, me sacaba la mano. Todo depende, yo creo que en el contexto que crezcas. Ah, es que tú eres cristiano, pues. Claro, o sea, acá nadie se pega. Claro. Acá nadie se convierte en pescado. Sin nada en contra de la religión. Si nos salimos de esa área, pues son solamente creencias limitantes que, Es una semana más. que las generaciones nos inculcaron Exacto. de alguna u otra manera. Por ejemplo, yo ahora ya de adulto no sé ni cuándo cae Oye, pero Semana Santa, claro, porque yo igual sí. trabajo ¿Cachas todos los qué días. loco que será? Por ejemplo, sabemos que en la historia de la humanidad hubo ciertos locos que dijeron, bueno, la religión dice, bueno, que hay que tener una sola mujer. No, mentira. Que hay que tener, qué sé yo, esta situación de la Semana Santa, ya. ¿Qué será de esa persona que dijo por A o B situación? Por ejemplo, yo decía esto de la monogamia por esta situación de las enfermedades y todo. Pero habrá algunas otras cosas que alguien dijo para beneficio propio y se le fue de las manos y se hizo una creencia mundial. Exacto. Como O que solo le mentías, por ejemplo, cuando le mientes a tu hijo y te dice, te vas a llevar el ropa vejero, por ejemplo, por no ir a clases. Y después ese ropa Existe vejero ropa lo vejero, utilizó vejero. en el Claro, Perú, claro, en exacto. Quito y todo. Todo Y ese lado. ropa vejero se convirtió en un trauma tan grande que querías destruir pues el ropa vejero. Pero cáchale que se te vaya de las manos así. Yo me imagino que de haber alguien se le debe haber ocurrido que en Semana Santa no debía haber sexo. Porque es un sacrilegio. Por Es que no alguna- puedes disfrutar, pues. Semana Santa es cuando se muere Cristo, me parece, ¿no? Ya. Claro, es que es en base a todas esas cuestiones. Por Entonces- eso es que no se martilla, no tienes que cortar No nada. se taladra, No se taladra. no se detona. No se Lo de detona. te conviertes en pescado, sí me resonaba. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Eso de las sí. detonaciones. Pero sí me resonaba con algo de mi mamá alguna vez, de no. Mi Claro. abuelita, de no. Eso, Pero es que es de eso por yo allá. te digo, de tu época ya como que se fue perdiendo. De nuestra época todavía tenemos como Pero no es que muy tampoco marcado. sea tan menor. Pues, 10 ¿no? años, más de 11 años menor que nosotros. Tuya, pues, pero mijito. pues, somos de la misma edad. Entonces sí, Porque es una ponte edad. ustedes a sus chamacos, ¿qué? O sea, cuando llegue la edad, ¿qué No, va o a sea, hacer? mi hijo hijo no- sabe que el viernes no hay clases. Ya, ¿no? exacto. Es que es eso, ¿cachas? Claro. Pero nosotros, en cambio, o sea, por lo menos ponte hablando de mi lado en la escuela en las que estuve, o sea, fue fisco misional. ¿En las que estuvo? Y donde, sí, ¿Te votaron? en las escuelas y en los colegios. O sea, sí, o sea, no sé si ventajosamente o no sé, pero siempre en el colegio donde estaba eran muy católicos. Sí. Y era como que siempre, o sea, la misa obligado. Obligado. Y todas las, ¿cómo se llaman estas? Las comuniones, las festividades religiosas que ellos tienen, los sacramentos, pues, a cumplirlos y a estar ahí. Entonces, quieras o no quieras, es como que formas parte, o sea, directa o indirectamente. Ajá. Entonces, por mi lado, sí era nomás como por los que... 10 a las 10. No, o sea, estoy comentando. Pero eso sí, no se cogía. Claro, Oigan, desde el colegio. ¿qué Desde el mitos más colegio. ustedes se acuerdan? No de Semana Santa, pero ¿qué mitos más se acuerdan sexuales que ahora se han dado cuenta que no son verdaderos? Ustedes como Chuta. hombres tienen un montón de mitos. Por ejemplo, el aguacate es Que un sí hay cómo potenciador hacerlo con las sexual. reglas. Cosas así, o sea, cosas que sí. así que son parte de la sexualidad y que por mucho tiempo nos ha limitado a no tener un goce sano de nuestra sexualidad. ¿Cómo Entonces, qué podría por ser? ejemplo, yo te digo, se creía que los hombres tenían mayor potencia sexual con aguacate, con borojó o con conchas, que eran como que las cosas en específico. Se creía que las mujeres no podían quedarse embarazadas con la primera relación sexual. Otro mito que hay. ¿Sabes que yo tengo un recuerdo de cuando era chamo? Que yo no entendía cómo era el órgano sexual femenino. No entendía. ¿Pero te explicaban tus padres? No, es que en ese tiempo no había ese Vos tipo también de- como el Andrés de no pensabas tendencia. que tus papás lo Claro, hacían. no. Pero yo nunca en ese momento no tenía la mínima idea de cómo podía ser un Una órgano puchaina. sexual femenino. Exacto. Yo, bueno, imagina que era algún pupo más o alguna cosa así. Claro. O sea, una vaina así, ¿cachas? Es que yo era chamito y tengo ese recuerdo. Pero te daba curiosidad saberlo.
No tanto. Esa pero inocencia, pero ¿no? era obvio como que... De ley tiene un pupo más allá O sea, abajo. resuelto mi duda era... Yo mismo me daba la respuesta, ser un pupo más. O sea, Ok. Claro. Esa era mi lógica. ¿Mande? ¿Qué edad tenías? Unos 10 años, 11 años. Chuta. O sea, claro. Los 15. Pero eso que ya yo tengo 34 es muchísimo tiempo en donde que... Tienes 33. 34 Ah, tengo. ok. No, 35 ya. Que no cumplo todavía. Pero la situación es que hay ese tipo de cosas que van asomando a medida que uno va creciendo. Por ejemplo, a esa edad, quizás ese era mi duda acerca de la sexualidad. Pero ya más grandecito... La primera vez delicia en el ombligo. ¿Por qué tendrá la vagina tan arriba? Claro, claro. Es que son esas dudas y esos Claro. mitos que con el tiempo vas... Pero es parte era parte de mi inocencia, yo me imagino, ¿no? O sea, Claro. y de mi ignorancia también, obviamente. Pero ya cuando vas creciendo, las dudas, esa duda ya se fue aclarando, obviamente. Pero vinieron otro tipo de dudas. Por ejemplo, no sé, ¿por qué hay ocasiones donde que uno puede aguantar más tiempo y hay otras ocasiones donde que puede aguantar menos tiempo? O porque tienes eyaculación precoz. O porque, exacto, cosas así. Pero quizás tú en ese momento no buscas como que la respuesta, tienes la duda, no buscas la respuesta. Y son Solamente pasa. Y yo creo que es a medida que pasa el tiempo y Claro. tú vas adquiriendo experiencia y vas desmitificando ciertas cositas que a veces lo das por hecho, a veces piensas que es así y no, como el sexo es un tema todavía tabú, Todavía es un tabú, totalmente. claro. no vas y preguntas a alguien. No, No pues. le iba a preguntar Y a peor una adolescente. chica, claro. Y con el tiempo te das cuenta que esos mitos que tenías, por ejemplo, sexo en Semana Santa, los mitos que la primera vez te puedes Otro quedar, pupo ahí abajo. exacto, el otro pupo ahí abajo. Otro ombligo. O hay muchas cosas, por ejemplo, yo he visto que muchos jóvenes o adolescentes, por la desesperación de que su miembro genital sea mucho más grande, hacían locuras, o sea, locuras de dejarse amarrados un montón de tiempo. ¿en Sí, serio? Qué loco. claro, hay No. muchas personas que perdieron su órgano genital en la adolescencia porque se amarraron una cosa para que la sangre se quede ahí. Entonces eran cosas que pasaban, yo te digo, y que se escuchaban, eran mitos que se escuchaban mucho. Por ejemplo, habían estas cuestiones del brochazo chino, por ejemplo, que era una cuestión muy conocida, que hacía que el hombre tenga una erección durante mucho tiempo y a la final... ¿Cómo es que se llama? Brochazo chino, brochazo que después no se chino. acordarán. Anotemos. Ah, y muchos de los mitos Brochazo que han generado chino. que las personas con el tiempo se den cuenta o que comprueben que no lo eran y ahora puedan tener una sexualidad mucho más, no sé si adecuada, pero sin tanto mito para disfrutar, porque yo creo que es el punto de la Sobre vida, todo ¿no? eso, sin tanto mito, sin tanto tantas mito, restricciones. Y también con tus gustos, con tus necesidades, poder disfrutar una relación sexual sana, porque eso es lo que se quiere. Gente linda, ya Y mismo sin comenzamos pecado. Semana Santa, así que les mandamos un abrazo a todos los que están. Se acabó el programa, son las 11:01 de la mañana. Mikami, muchísimas